Hola chicos, esperando que estén todos bien, esta semana vamos a comenzar a repasar los contenidos que vimos en química. El primer contenido que vamos a repasar van a ser las disoluciones. Cuando nosotros hablamos de las disoluciones tenemos que tener en cuenta que tenemos varios tipos de disoluciones. Primero vamos a partir con las disoluciones sólidas. Tenemos dos alternativas aquí, que sean compuestas por sólido disuelto en sólido o líquido disuelto en sólido. Las disoluciones que son sólido y sólido tienen una amplia gama industrial, ¿ya? Y debido a que estas mezclas pueden tener las mejores propiedades que en los estados puros o en los estados originales, ¿ya? Dentro de los ejemplos más característicos de estas disoluciones sólidas tenemos por un lado el acero, que es la unión de hierro y carbono, y que también tiene otros minerales pero en menores cantidades, ¿ya? Mientras más o menos carbono tenga el acero va a tener distintas propiedades. Y por otro lado tenemos el plástico, que son mezclas de diferentes materiales con fines de obtener flexibilidad y rigidez, ¿ya? Luego tenemos las disoluciones líquidas. Este tipo de disoluciones, el disolvente es líquido y el soluto puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso. Por ejemplo, el mar es una disolución sólido-líquido, ya que está compuesto por agua y por las sales que están disueltas en él. El vinagre es una disolución del tipo líquido-líquido, donde el soluto está en estado líquido. Y las bebidas gaseosas es una disolución líquido-gaseoso, ¿ya? Donde el soluto está en estado gaseoso y el líquido corresponde a el disolvente. Cuando el disolvente es una mezcla, se llaman disoluciones acuosas. Y tenemos por último las disoluciones gaseosas, ¿ya? Como su nombre lo dice, van a estar formadas por gas, ¿ya? Y aquí el ejemplo más característico es el aire, ¿ya? Porque va a ser una mezcla compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno y argón, ¿ya? Obviamente tiene otros gases también disueltos en él, pero que están en muy bajo porcentaje. Luego tenemos que recordar lo que es la solubilidad, ¿ya? La solubilidad es la medida máxima de un soluto que se puede disolver en un disolvente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un disolvente y empiezo a agregarle este soluto, va a llegar un punto en el que ya no se va a poder disolver. Por lo tanto, eso es la solubilidad. Y dentro de estas disoluciones tenemos las disoluciones sobresaturadas, que es cuando tenemos más cantidad del soluto del que se puede disolver y por lo tanto gran parte de este soluto va a quedar depositado en el fondo. Luego tenemos la disolución saturada, que aquí es cuando el disolvente va a aguantar la máxima cantidad de soluto, ¿ya? Por lo tanto, se va a disolver todo, pero si yo le agrego un poco más, ya no lo va a aguantar, ¿ya? Por lo tanto, aguanta la máxima cantidad que ese disolvente puede disolver. Y tenemos las disoluciones insaturadas, que son aquellas en que la cantidad de soluto es menor del que se puede disolver. Por lo tanto, aquí yo echo un poco, lo disuelvo sin ningún problema. También tenemos que recordar que hay factores que afectan la solubilidad, ¿ya? El primer factor es la temperatura. Por lo tanto, cuando yo aumento la temperatura en una disolución acuosa, más rápidamente se va a disolver el soluto que se encuentra en él, ¿ya? ¿Por qué? Porque las moléculas se van a mover más rápido y por lo tanto va a aumentar la solubilidad. Distinto es el caso de los gases, porque mientras yo aumento la temperatura, la solubilidad disminuye. Como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, en el lado izquierdo tenemos el aumento de la temperatura, pero en compuestos que son sólidos, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todas las líneas van en sentido hacia arriba.
En cambio, cuando yo aplico la temperatura en los gases, si se dan cuenta, todos los gases disminuyen su solubilidad. Otro factor que afecta a la solubilidad es la presión. Ya, en este caso, mientras mayor sea la presión, mayor va a ser la solubilidad, ¿ya? Y en el caso contrario, mientras menor sea la presión, menor va a ser la solubilidad, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos un recipiente que está cerrado y si la presión en el exterior del gas aumenta, obviamente la concentración del gas disuelto en el líquido también va a aumentar. Otro factor que también tenemos que considerar en la solubilidad es si los líquidos son miscibles o inmiscibles, ¿ya? Tienen que tener en cuenta que los líquidos miscibles son aquellos que se pueden mezclar y generan una mezcla homogénea. En cambio, los líquidos inmiscibles son aquellos líquidos que no se pueden mezclar. Y obviamente los líquidos miscibles tienen mayor solubilidad y los líquidos inmiscibles no tienen solubilidad. Otro factor que afecta a la solubilidad también es la agitación. Pero la agitación en sí no aumenta la solubilidad, pero sí disminuye el tiempo que se demora en que el soluto se disuelva en un disolvente determinado. Entonces, para aplicar, yo les dejé este experimento que ya está realizado. Este experimento que utilizó un jugo en polvo y 5 vasos transparentes iguales. ¿Cuál fue el procedimiento? Se llenó el primer vaso con agua, se agregaron 5 cucharaditas de jugos y se esperó a que se disolviera. Luego de ese vaso A se pasó la mitad al vaso B y se completó con agua y se volvió a revolver. Luego lo que estaba en el vaso B pasó al vaso C y se volvió a llenar con agua y se volvió a agitar. Y así sucesivamente hasta que se llenaron todos los vasos. Por lo tanto, quedó el vaso más oscuro, que fue el primero, el que tenía las 5 cucharadas de jugo en polvo, hasta llegar al último vaso, que es el que está más claro, que es el que tiene menos cantidad de jugo. Por lo tanto, es el que se ha disuelto muchas más veces. Entonces, en base a este experimento, ustedes van a tener que contestar esas 4 preguntas que aparecen allí, ¿ya? Así que tengan una muy buena semana, chicos.